A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que hace que algo sea un delito? Porque, ojo, no es tan sencillo como parece. Hoy vamos a meternos de lleno en el Código Penal español para entender las reglas del juego, las que de verdad deciden si alguien es responsable o no. Vamos a ver esa diferencia clave entre cometer un error y hacer algo a propósito, y cómo el contexto, de repente, lo puede cambiar todo. Y para hacer este análisis vamos directos a la fuente. Toda esta información viene de la guía de estudio que usa la propia Guardia Civil, o sea, el material con el que se forman los agentes para entender los principios más básicos del derecho penal. Pues esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta, como vamos a ver, no siempre es tan directa. La ley está llena de matices, de pequeños detalles que son súper importantes. Vamos a explorarlos para entender de verdad cómo funciona la justicia. Venga, empecemos por los cimientos. Antes de definir qué es un delito, hay que tener claras las reglas básicas del sistema, esos principios que garantizan que todo sea, en teoría, justo. Aquí tenemos 4 pilares fundamentales. Primero, no te pueden castigar por algo que no era delito cuando lo hiciste. Lógico, ¿no? Segundo, y esta es una excepción crucial, si sale una ley nueva que te beneficia, se te aplica esa, incluso si ya estás condenado. Tercero, para que haya delito tiene que haber intención, dolo, como se dice técnicamente, o al menos una imprudencia, una falta de cuidado. Un accidente tonto no es un crimen. Y por último, si hay 2 leyes que chocan, la más específica siempre gana a la general. Estas son las bases del juego. Vale, con las reglas sobre la mesa, ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es exactamente lo que la ley dice que es un delito? Pues ahí está, la definición del artículo 10. Parece muy simple, pero cada palabra cuenta. Un delito puede ser una acción, o sea, hacer algo, pero también una omisión, que es básicamente no hacer algo que tenías la obligación de hacer. Y la clave de todo, que sea doloso, con intención, o imprudente, por no tener el cuidado debido. Y aquí está la gran diferencia. El dolo es cuando quieres hacer algo, sabes lo que estás haciendo y buscas ese resultado. La imprudencia, en cambio, es cuando no tenías intención de hacer daño, pero lo provocas por no actuar con el cuidado que deberías, cuando además era algo que se podía prever y evitar. Esta distinción es, de verdad, una de las más importantes de todo el derecho penal. Y ahora entramos en una parte chulísima. ¿Qué pasa si alguien comete un delito, pero por error? ¿Da igual si no sabía lo que hacía o si no sabía que estaba prohibido? Pues la respuesta es que no, no da igual. De hecho, lo cambia todo. La ley es muy lista aquí y divide el error en 2 categorías muy distintas. Una cosa es que te equivoques sobre los hechos, lo que se conoce como error de tipo, y otra muy diferente es que te equivoques sobre si algo es legal o no, que sería el error de prohibición. Vamos a verlos con un par de ejemplos para que quede súper claro. Para entender el error de tipo, el de equivocarse en los hechos, el manual nos pone un ejemplo que es muy gráfico. Imagina un cazador que dispara a una persona pensando que era un animal. Fíjate, el cazador sí quería disparar, claro, pero su error está en el hecho. Él creía que su objetivo era un animal. Esto elimina por completo el dolo, la intención de matar a una persona. Ojo que no significa que se vaya de rositas, ¿eh? Todavía podría ser culpable de un delito por imprudencia, por no haber tenido más cuidado. Y ahora vamos con el error de prohibición. Para este nos ponen el ejemplo de un turista. Una persona que viene de una cultura donde mascar hoja de coca es normal y lo hace en España, pensando que aquí también es legal. A diferencia del cazador, esta persona sabe perfectamente lo que está haciendo, pero se equivoca sobre la ley. Su error no es de hecho, sino de prohibición. Creía que lo que hacía estaba permitido. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Pues la ley se hace una pregunta clave. ¿Era un error que se podía evitar o no? Si el error era invencible, es decir, que cualquiera en esa misma situación se habría equivocado, entonces no hay responsabilidad penal. Pero si era vencible, si poniendo un poco más de atención se podría haber evitado, la responsabilidad no desaparece, pero la pena se reduce un montón. Bueno, y más allá de los errores, hay situaciones ya muy extremas en las que, aunque técnicamente se comete un delito, la ley entiende que la persona no tiene ninguna culpa. Son las famosas causas eximentes. La legítima defensa es la que todo el mundo conoce, pero hay más. La ley también puede eximir de culpa a quien actúa por un miedo que es imposible de superar, o a quien por una alteración psíquica es incapaz de entender que lo que hace está mal. Básicamente, la ley reconoce que hay situaciones límite en las que no se le puede exigir a una persona que actúe de otra manera. Y para terminar, tenemos que entender que la justicia penal no es un interruptor de encendido o apagado, es más bien como un ecualizador, que sube y baja el volumen. Hay ciertas circunstancias que no te quitan la culpa, pero sí que pueden hacer que el castigo sea más o menos duro. Aquí vemos cómo se inclina la balanza de la justicia.
Por un lado, están los atenuantes, que bajan la pena, cosas como confesar, reparar el daño. Por otro lado, los agravantes, que la suben, actuar con traición, por motivos de odio o ser reincidente. Así, la ley intenta que la pena sea lo más justa y proporcional posible a cada caso concreto. Como hemos visto, el derecho penal es un sistema súper complejo, lleno de grises. No solo se juzga lo que se hizo, sino por qué se hizo, con qué intención, con qué conocimiento y en qué circunstancias. Al final, todas estas reglas nos dejan una reflexión importante. La justicia no es una fórmula matemática, es más bien una búsqueda constante, un intento de encontrar el equilibrio perfecto entre lo que dice la ley y la enorme complejidad de las acciones humanas.